Bien, bienvenidos a todos. Voy a hablar de 4 puntitos, uno de cada lectura, que son, yo diría, 4 simpatías o 4 gestos simpáticos del Señor para con nosotros. Primero, dice, una buena ama de casa, ¿quién la encontrará? Está hablando el libro de los Proverbios, en el capítulo 31, hace el elogio de una buena ama de casa, ciertamente. Pero detrás de esa buena ama de casa, detrás de esa buena esposa, por ahí dice, no lo leímos, pero está entre las frases, feliz el marido de una buena esposa, hay un sentido misterioso, algo que no está dicho explícitamente, pero que está en la intención general de toda la Biblia. Adivinen quién es esa buena esposa. Bueno, la Virgen María lo es en cuanto figura de la iglesia. La buena esposa de Jesucristo somos todos nosotros. Nosotros, la iglesia. ¿Ustedes creen que el Padre Dios, que le buscó novia a su hijo, le va a buscar a cualquiera? ¿Están seguros que no es así? No le buscó a cualquiera, le buscó a la mejor, a la iglesia. Nosotros somos la iglesia, nosotros somos esa buena esposa amada de Jesucristo. Sí que tenemos defectos, por supuesto, ¿o no? Pero generalmente vemos más los defectos. Quiero decirles esto, cuando fijamos la atención en los defectos, más que en las virtudes, nos volvemos amargados y a veces arrogantes, porque miramos los defectos de los demás y no los nuestros. Fíjense que Dios conoce mejor que nosotros nuestros pecados. Dios conoce de qué estamos hechos, dice el Salmo 103. Se acuerda de que somos barro, si nos hizo Él. Sin embargo, hechos del barro primordial, de la arcilla primordial, frágiles, débiles como somos, hemos sido llamados a constituir la iglesia de Jesús. La buena esposa de Jesús en la que Él encuentra su alegría. Amén. Somos la esposa de Cristo. Varones y mujeres, compartimos esta connotación, ¿no? Somos la esposa de Cristo. Hay ahí algo muy profundamente femenino y por eso la Virgen María es, dice el Concilio Vaticano II, es figura y modelo de la iglesia. Es como el prototipo de la iglesia. Por eso en el libro del Apocalipsis, que aparece una figura misteriosa, una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies, la Virgen de Guadalupe representa esa imagen. Es la iglesia, es María, es ambas. La iglesia y María. María y la iglesia. Amén. Y esta hermosa y amorosa esposa de Cristo que somos nosotros, la iglesia, tiene como 2 características fundamentales. Una más práctica y otra más espiritual. Cuando refería las virtudes de esta buena esposa de Jesucristo, por un lado hablaba de su laboriosidad. Se levanta temprano. Acá hablaba de tareas de telar con la rueca y la rueda, hila, los hilos, las lanas, etc. Es laboriosa. La iglesia es laboriosa. Esto va a ser tomado después, va a estar en vínculo con el Evangelio de los talentos. Hubo servidores que representan a la iglesia laboriosa, que confía y pone manos a la obra. La iglesia es laboriosa, pero en segundo lugar, decía de esta mujer, de esta buena ama de casa que nos representa a nosotros, decía, esta iglesia es también caritativa, extiende su mano a los pobres y su caridad es constante. Es la iglesia que extiende su mano a los pobres,
a los débiles, a los enfermos, a los atribulados, a los que están solos, en duelo. La iglesia que se hace compañera del sufrir de quienes sufren. Esto es la iglesia. Es la buena esposa de Cristo. Estos somos nosotros. Una buena esposa, que tenemos defectos ciertamente, pero somos la buena esposa elegida por Cristo como esposa, destinada por el Padre a ser la esposa de Cristo. Amén. Esta sería la primera simpatía. La segunda simpatía tiene que ver con el Salmo 127, que recién leíamos, también 128, según el número. Ustedes saben que en los Salmos, hago un pequeño paréntesis, los Salmos tienen una numeración doble. En la liturgia se utiliza la numeración de la Biblia griega. Y en las Biblias se utiliza la numeración de la Biblia hebrea. En algún momento a algunos se le chispoteó el número y lo puso mal. Y nos quedó. Bueno, pero este salmo decía, feliz el que ama al Señor o feliz el que teme al Señor. Feliz el que teme al Señor. Pero la liturgia puso feliz el que ama al Señor. Pero el texto original es feliz el que teme al Señor. Y decía por ahí una frase que se las invito, decía, porque el bendecidor le decía a ese hombre que teme al Señor, serás dichoso, te irá bien. Yo se los digo hoy a ustedes, serás dichoso y te irá bien. Decíselo al que tenés al lado, serás dichoso o dichosa y te irá bien. Y a ver si nos lo decimos a nosotros como una declaración profética. Seré dichoso y me irá bien. Seré dichoso y me irá bien. ¿Lo crees? Entonces basta de quejarse. Cuando vas a la sala de espera del médico, parece que hacen competencia a ver quién está peor. Ay, ¿no? Uno llega al médico y se siente enfermo, ¿viste? Digan, seré dichoso y me irá bien. Yo los invito, los desafío a que esta frase se la anoten en la heladera, en el espejo del botiquín del baño, en la pieza donde duermen ahí, enfrente, para que cuando se despierten, seré dichoso, pero a bien, grande, seré dichoso, grande, para que no tengan que ponerse los anteojos para leerlo. Seré dichoso y me irá bien. Es una promesa de Dios. Y después tienen promesas que tienen que ver con la vida matrimonial. Tu mujer como una vid fecunda en tu hogar. Tus hijos como retoños de olivo alrededor de tu mesa. Qué lindo, ¿no? Fíjense la imagen que da. El hombre se siente feliz de tener una buena esposa al lado y tener a los hijos sentados a la mesa portándose bien. ¿No se portan bien los chicos? Y quiero decir esto, quiero decir que esta bendición de una fecundidad espiritual no es solo para los casados, que lo es, también es para quienes eligen el celibato. Yo pienso cada vez que leo esto, que esta bendición, mi mujer es mi comunidad, la iglesia, y mis hijos me rodean. ¿Y los hijos qué hacen? Normalmente molestan a los padres. ¿O no? A veces no me dejan ni sentarme en el baño los hijos acá. ¡Padre! ¿O no es así? Bueno,
Si uno quiere tener hijos, los hijos son para que nos molesten. Y cuanto más hijos uno tiene, fíjense, para mí la paternidad significa es 24 horas sobre 24 horas. Somos padres dadores de vida en todo momento. Salgo a caminar por la plaza, soy el padre. Y cada vez, antes yo rechazaba un poco el título de padre, porque pensaba, por una cuestión de mala comprensión del texto, a nadie le deis el título de padre en la tierra, ¿se acuerdan? Pero dice, no, a nadie le deis el título de doctor, a nadie le deis el título de maestro. Es otra la cosa lo que se quiere decir ahí. Ahora, sí, soy padre. Y entonces el título me recuerda el ser y la misión. ¿Amén? Digan, ¿seré dichoso? Me irá bien. Y aunque esto no es solamente para los padres que han tenido la gracia de la fecundidad corporal, también para incluso las familias estériles pueden desarrollar alguna manera de ser padres. La paternidad es ante todo un fenómeno de dar vida, es espiritual. De hecho, está estudiado, recontraestudiado, de que una madre da a luz a su hijo y eso no la constituye madre, la constituye cuando lo adopta como suyo, lo reconoce como hijo, es decir, lo adopta. La paternidad adoptiva es siempre una instancia necesaria en todo proceso de volverse padre. ¿Amén? Entonces, primero, la buena esposa, ¿quiénes somos? Nosotros, la iglesia. Segundo, la buena ama de casa. Segundo, seré dichoso y me irá bien. Todo me irá bien, todo. Y la paternidad. Tercero, esta es la parte un poquito. San Pablo hablaba de la venida definitiva de Jesucristo y estamos al final de los tiempos y decía, chicos, no se duerman como hacen los demás. Los demás, dice, son hijos de la oscuridad. El mundo es hijo. Nosotros no somos hijos de la oscuridad. Somos hijos de la luz e hijos del día. No nos durmamos. Digan, no me voy a dormir. A ver, ¿se entiende? A ver, esta noche te vas a dormir tranquilamente, te vas a acostar en la cama y vas a dormir, pero ¿de qué dormir se habla aquí? ¿De qué dormir se habla aquí? Se habla de un dormir que es algo así como el dormir narcótico. Ustedes saben que la palabra narcótico tiene que ver en griego con la palabra dormir. El narcótico es lo que te hace dormir, que te anestesia, que te priva del uso de tu propia conciencia. Es aquello que te hace no ser lo que sos. Aquello que te separa a vos de vos mismo. Aquello que hace que vos no vivas tu vida. Aquello que escinde tu ser, lo separa. Por decirlo con una imagen, separa tu cuerpo de tu alma. Eso es un narcótico. En la época de Pablo y de Jesús se conocían narcóticos, no estaban tan como hoy, tan así. A Jesús, si ustedes no ven la cruz, es porque la sacamos para limpiar, para irla limpiando, pero encontramos que hay que repararla, ¿no? A Jesús, según el Evangelio de San Mateo, antes de crucificarlo, es decir, antes de clavarlo en la cruz, le ofrecieron un narcótico, vino mezclado con mirra, una suerte de narcótico, algo que aminorara o atemperara su estado de conciencia
ante aquello que él iba a pasar. Si cabe, quienes le ofrecieron ese narcótico pensaban estar cumpliendo un deber de piedad para que no sufra. Y Jesús, dice el texto del Evangelio, gustó, probó. ¿Qué es esto? Se dio cuenta de aquello que le estaban ofreciendo y lo rechazó. O sea, dijo, esto que voy a vivir es demasiado importante como para que esté en parte alienado de mi propia conciencia. Quiero entrar en este tema, el fenómeno del consumo de drogas. Y yo no voy a distinguir consumo problemático de consumo. ¿Por qué? Porque todo consumo, tarde o temprano, se vuelve problemático. La ley, en un gesto de piedad demagógica, distingue consumo de consumo problemático. O sea, porrito de vez en cuando, no pasa nada, está todo bien. ¿Se entiende? Bien. Ahora, Pablo, hablando en nombre de Dios, dice, no nos durmamos, porque el día del Señor llegará como un ladrón. Hace unos años recuerdo haber leído una novela muy linda que se llama Los bufones de Dios. Los bufones de Dios. No sé si alguno la leyó. Transcurre, es la historia de un papa que renuncia y que recibe una profecía muy interesante de que se acerca el fin del mundo. Me hizo llorar esa novela, de verdad, es hermosa. Y en un momento este ex papa entonces comienza a recorrer los gobiernos, etcétera, y se encuentra ahí un diálogo con el presidente de Francia, muy interesante, donde le hace saber, y usa una palabra muy coqueta para decir las políticas que se iban a implementar. No me acuerdo la palabra exacta, pero creo que era políticas orgiásticas. O sea, que la gente viva en el PPPPP, totalmente alienada y distraída del momento presente, porque transcurre en la época de la Guerra Fría, el botón rojo en dedos del presidente de Rusia o de la Unión Soviética y el botón rojo en manos del presidente de Estados Unidos. Entonces, para que la gente no piense, fútbol para todos, por ejemplo, diversión para todos, alcohol para todos, droga para todos, fiesta para todos. Fíjense qué lucidez, cómo hay políticas destinadas a la alienación de los pueblos. Políticas, y son mucho más alienantes estas políticas orgiásticas que las políticas de ajuste. Duelen más las políticas de ajuste, pero son más realistas que las políticas orgiásticas. Fíjense lo que Pablo dice, no nos durmamos. No nos durmamos. Y quiero decir, queridos hermanos, como esta cultura en la cual vivimos es una cultura tan marcada por el hedonismo, por la locura, por el consumo de... Yo no entiendo pero digo, saquen el consumo problemático. Veamos el consumo de psicofármacos
Yo no voy a pedir que levanten la mano los que consumen psicofármacos acá. No levanten la mano. Ve, es al revés. Yo le dije, no levanten la mano. A ver, tranquilos. Si están bajo supervisión médica, tranquilos. Pero no se casen con ese consumo. Sepan que eso tiene que terminar y trabajen espiritualmente para no depender. Para. No vamos a entablar diálogo. No. Sí, yo dije bajo supervisión médica consuman, pero sepan que no pueden casarse. Es decir, no es que voy a consumir esto, ya díganselo claramente a ustedes mismos. Esto es ahora, pero voy a trabajar para que esto no sea toda mi vida. Porque, a ver, también están los intereses y los lucros de las empresas que producen estos remedios. Hace poquito estuvo el padre Juan José Milano, aquí en la Capilla Belén. El padre Juan José Milano es médico también, trabaja mucho en el área de la medicina, y dijo algo por el estilo, ¿no es cierto?, de cómo los intereses creados de las grandes corporaciones y empresas productoras de fármacos son terribles. Son terribles. ¿O no? Hay un montón de películas sobre estas temáticas. Montón de películas. Pues bien, no nos digan, no me voy a dormir. Es decir, si hay un trabajo espiritual en el cual he de empeñarme cada día, es en hacerme cada día más consciente de mí mismo y de la realidad. Miren, hay veces que la realidad nos afecta fuertemente. Yo les tiro esta idea. Un buen capitán nunca suelta el timón. Tomen esta imagen. Un buen capitán nunca suelta el timón, menos en una tormenta. Menos en una tormenta. El capitán de mi vida es el Espíritu Santo y yo con él. Digan, el capitán de mi vida es el Espíritu Santo y yo con él. No sin él, no sin él, con él. Esto significa, significa capear el temporal de las pasiones, de las tribulaciones, de las dificultades, sin escaparme de la cruz. Fíjense, el gran lema de una pseudo iglesia: pare de sufrir. ¿Cómo vende eso? ¿Cómo vende? Pero hay algo más anticristiano que pare de sufrir. Si el sufrimiento es parte de nuestra identidad humana y mucho más cristiana. No estamos diciendo el sufrimiento masoquista. Estamos hablando de aceptar la cruz. Acuérdense, nunca un capitán suelta el timón. Drogarse, empastillarse, que es una manera de drogarse, emborracharse, o lo que se les ocurra, si lo hago en función de escaparme de la cruz, lo que hago es clavarme más a la cruz todavía. Pero ya la cruz, en vez de ser un lugar de aceptación, se vuelve un lugar de tortura. ¿Amén? Entonces,
Recapitulo. Primero, somos la buena esposa de Cristo. Seré dichoso y me irá bien. Y no me voy a dormir. Y cuarto, y termino con esto. Sí, eso es parte de no me voy a dormir. No voy a soltar el timón. Y cuarto tiene que ver con la parábola. Fíjense, voy comentando primera lectura, Salmo, segunda lectura, Evangelio. Para que se acuerden el esquema, ¿no? Porque sé que ustedes están memorizando todo ahora. Había 3 servidores. Me voy a detener en este aspecto que para mí fue muy novedoso. Lo leí en un libro ayer de Silvano Fausti, un teólogo italiano. Dice Silvano Fausti, ¿qué es el talento? Y él dice, esta parábola de los talentos ha sido altamente popular para la ética capitalista. Y dice, ¿es este el sentido? Promover un modelo ético individualista y competitivo. Y la respuesta suena obvio. ¿Qué es entonces el talento? ¿O qué son los talentos? Ciertamente tiene una dimensión de capacidad, etc. Pero, dice Silvano Fausti, y yo compro, dice, el talento es en esta parábola lo que el aceite era en la parábola del domingo pasado de las 10 vírgenes y lo que la caridad será en la parábola del domingo que viene, la alegoría del juicio final, la caridad para con los pobres. ¿Qué es entonces el talento? Fundamentalmente, es el amor de Dios recibido. Yo recibo el amor de Dios. O sea, yo soy amado. Ese capital, entre comillas, ser amado. Y ser amado por Dios es el mayor capital de nuestra vida. ¿Y cómo se multiplica? ¿Cómo se hace trabajar ese amor, ese capital? Dando amor a los demás. Cuando yo doy amor, no divido el amor, multiplico el amor recibido. Amén.